¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a El Pentágono. Quiero darle la bienvenida, como siempre, al doctor Mendieta. ¿Cómo le va, don Mario? Qué gusto, qué gusto. Marcelo. Muy bien. Antes de presentar a los de nuestros invitados, quiero agradecer entrañablemente a quien ha estado durante más de un año, más de un año. 3 años, ¿eh? ¿En serio? ¿Cómo Sí, pasa el tiempo? según que ha dicho. A Mary Vaca, gran periodista, gran amigo, amiga, gran ser humano, que ha estado acompañándonos durante mucho tiempo aquí en el Pentágono y que hace algunos días nos ha dicho que en el marco de lo que son sus obligaciones en ANF y sus obligaciones como madre, impide estar con nosotros, pero va a estar seguramente en nuestro corazón y de vez en cuando como panelista también aquí en el Pentágono. Gracias de verdad a Mary Vaca por todo lo que ha representado. Francesco Zarate está con permiso, estaba en Cochabamba creo estos días, así que lo hemos invitado a Carlos Cordero. Carlos, ¿cómo te va? Gracias, Mario, un verdadero gusto. Será siempre difícil sustituir temporalmente, aunque sea Francesco. Por eso mira, un ataque de humildad. Y quiero presentarles a Ninoska Durán, abogada ella, abogada de familia. Nino, ¿cómo estás? Muy bien, Mario, muchas gracias. Complacida de compartir este espacio. Bueno, Ninoska es una activista en el Twitter, sobre todo, ¿no? En el Twitter, ¿no? Sí, tratamos de darlo de voz en redes sociales, ahora que tan coyunturales. Y he estado viendo todos tus Twitter, sobre todo en el marco de lo que es defensa de niños. Es tu especialidad. Es decir, eres abogada experta en derecho de familia, pero tu especialidad, defensa de niños. Sí, los derechos humanos de colectivos vulnerables como niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres en situación de vulnerabilidad. Y el espacio de las redes virtuales nos han permitido trabajar elementos que tengan que ver primero con mostrar su vulnerabilidad, visibilizar estas vulnerabilidades y cómo también el Estado, la sociedad y la familia hacen frente a esta protección integral o en su caso también a la indiferencia. Bueno, Ninoska ha estado en 2 o 3 últimos meses en España, recién llegó y vi en sus twitters que estaba horrorizada de lo que ha ocurrido, el manejo de las redes sociales, sobre todo de un niño, que no había Twitter en España, no hay internet, que no te enteraste, que cuando llegaste acá y empezaste recién a horrorizarte. Bueno, en realidad es que en España estábamos en una lógica académica, no dejaba mucho tiempo. Sin embargo, sí, nos ha inmunizado un poco al ver y aperturar las redes sociales como la cuenta del Twitter. Nos vamos encontrando, y no solo el Twitter, también el Facebook, nos vamos encontrando ciertos elementos de memes, hasta criterios a veces de personas públicas que van dañando, creo yo, lo que menos deberíamos dañar desde nuestra lógica de seres humanos, que son los niños, ¿no? Y uno de los twitters que justamente compartía Mario era entender que los niños son siempre los que pierden y al final son los que tienen que arrastrar muchas veces los errores de los propios padres. Entonces, definitivamente, en esta lógica de empezar a compartir memes o a ciertos estados del Facebook, uno no ve no medita realmente lo que realmente es esta situación para un niño. Se han compartido fotos que indirectamente han afectado a un niño que no tenía nada que ver en el asunto, como un sobrino, me parece, de esta persona. Pero yo me pongo en la situación de madre. ¿Qué pasa? Que afectarían a mi hijo en una imagen y de pronto no existe una situación, una opinión que también diga no era así, era de esta forma. Entonces, definitivamente, los derechos de los niños son derechos humanos de afectación colectiva y todos estamos en la obligación de respetarlos, más allá de que seamos un usuario de Facebook, de Twitter, seamos personas públicas o directamente seamos personas de a pie. Tenemos la obligación emanada desde la Constitución y tratados de derechos humanos de respetar a los niños. Ese es, creo que básicamente el problema, Carlos. ¿Cuán público es el presidente? Es decir, hemos leído todos una hermosa columna de Mary Vaca precisamente sobre este tema. ¿Cuán público es el presidente? Mira, el cargo mismo y la persona del presidente deben ser, pues, una de las personalidades y cargos más públicos que tenemos, o sea, si es que vale esta redundancia. Y lo que decía Ninoska es absolutamente pertinente el debate, es plausible la actitud que tienes, la sorpresa y todo, pero en el contexto en el que vivimos me parece candoroso, pero además enormemente positivo. Pero en el país, no solamente en el tema de los niños, sino en libertades más generales,
¿no?, del individuo, en derechos más básicos, a la libertad de expresión, libertad de pensamiento, de circulación. A veces estamos un poco retrasados, o el Estado no protege adecuadamente, o las normas no están lo suficientemente actualizadas. El presidente se ha visto en el ojo de la tormenta, pero yo creo que el partido y el propio gobierno son los que menos cuidadosos son en estos temas de la infancia y en otro tipo de derechos que creemos, quienes participamos de la vida política, se vulneran de manera sistemática en el país. Sí, definitivamente creo que nos debería llamar la reflexión la cosificación que se ha hecho de un niño, tanto para una acera como para la otra acera. E indirectamente cómo esto ha generado en el colectivo replicar de repente elementos que han dañado, ¿no? Que han dañado ya sea una memoria de un niño, que no sabemos si está vivo o muerto, o definitivamente incluso la identidad de un niño. Entonces definitivamente creo que en reflexión el aporte va en rescatar que la coyuntura política no debe sobrepasar elementos básicos de convivencia y tal cual son los derechos humanos y la supraprotección que en este caso tienen los niños, ¿no? Uno ve una tendencia en el discurso político de dónde mejor apostarse, dónde mejor detenerse para defender la propia posición, y a veces usando instrumentalmente, ya sea el mejor argumento que convenga. Unas veces puede ser defendiendo los derechos de personas vulnerables, como las que mencionaba Ninoska, o también a veces desde la seguridad del Estado, digamos. Y uno ve que esos discursos se intercambian con mucha facilidad. En el gobierno, por ejemplo, se ve eso, ¿no? Dónde apostarse más cómodamente con el argumento, más que cuál es el argumento que creo. Y la verdad es que yo, digamos, más allá de las disputas a las que cada vez más nos acostumbramos en nuestro país, en medio de la trifulca política permanente que vivimos, yo sí veo que tenemos un dilema que es un dilema viejo del pensamiento político. ¿En qué medida las personas, la sociedad puede autorregularse, o en qué medida esa sociedad está reclamando un regulador duro de fuera? Y yo creo que cuanto menos convicciones de qué es permitido y qué no es permitido tenemos como sociedad, más estamos demandando un regulador duro de fuera. Regulador que se exprese normalmente en nuestro país escribiendo una ley que no se cumple, pero en el peor de los casos con una autoridad que puede imponerse duramente por sobre tirios y troyanos. Y a mí eso sí me preocupa, que es en esto de apostar al argumento que más me conviene en la circunstancia y no tener ningún parámetro común como sociedad de qué cosas consideramos aceptables y qué cosas no. En el fondo es apostar solamente al éxito político. El que gana es el que tiene razón. Sí, quizás un poco yendo por esa misma línea, creo que antes de empezar a debatir los efectos de lo que está ocurriendo ahora, quizá también es un poco pensar en ir más hacia atrás. Es decir, ¿no hubiera sido más interesante plantear un tema, un debate respecto a, antes de abrir tanto el tema de la democracia electoral o de la democracia participativa, más bien cimentar las bases sociales por las cuales deberíamos constituirnos como sociedad? Lo que decía la anterior vez de, primero, constituir un Estado moderno como tal, en función de reglas y categorías más o menos bien preestablecidas, y a partir de ahí recién aperturar lo que es la democracia electoral, lo que se puede entender como la participación. Porque creo que a partir de lo que dice, le dicen más o menos los clásicos, ¿no? Primero construyes cultura cívica, construyes desde abajo, y después vas a construir una cultura política que puede ser más o menos sólida, y que no vaya a recaer en lo que decía Ninoska, en ese sentido de ambos lados. Creo que se han pasado de los límites más o menos preestablecidos, primero en lo que se refiere a la ética, y luego en lo que se refiere quizá a lo que es el código del niño y niña adolescente, que creo que ahí Ninoska nos puede dar más luces, porque creo que se han vulnerado mucho también las normas escritas y se han vulnerado también muchos códigos éticos, ¿no? Ahora, el tema también pasa por lo que ocurrió en los últimos días, muy al margen del niño que estaba en el marco de lo que era el presidente, porque el presidente es el presidente, pero de pronto aparecen imágenes de adolescentes en una actitud francamente delictiva, donde el ministro de Gobierno presenta a dos mayores de edad. Creo que eso es absolutamente ilegal, por muy mayores de edad que sea, presentarlos
sin ningún, no te digo prueba, pero sin juicio previo, ha presentado unos adolescentes miembros de una pandilla, y donde ahí, por suerte, se ha separado a los menores de edad, pero las redes sociales han hecho un festín. Han presentado fotos, han presentado de todo, etcétera. Cuando hablas de autorregulación, eso es casi imposible, ¿o qué crees, Carlos? Pues sí, el gran problema, además de la autorregulación, creo que todavía somos una sociedad que requiere una autoridad gubernamental que imponga normas y procesos de aprendizaje mediante los cuales la sociedad acepte esas normas, las sanciones, o acepte pacíficamente el cumplir con estas disposiciones. Pasa por primero conocer esas normas. Pero un paso atrás, Marcelo hablaba de una serie de pasos o recomendaciones que los clásicos podrían decir en esto de la construcción de la sociedad, las normas, la obediencia y el orden. Sí, pero eso es posible en una especie de sociedad ideal y teórica. El día de hoy en Bolivia lo que pasa es que tenemos estos problemas de manera simultánea. Tenemos instituciones que están vigentes, tenemos normas que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo atrás, tenemos conductas enraizadas en las personas y violamos derechos, ¿no? Y hay que aprender a vivir con ello, y a partir de lo que tenemos, de las experiencias que hemos vivido, pues mirar hacia adelante. Te pongo un caso muy concreto. No es la primera vez que la política viola sistemáticamente los derechos de los niños y los pone en primer plano. Hace 20, 30 años, niños han protagonizado la política en el país como una consecuencia colateral de las acciones de los padres fallecidos, hijos que se dudaba la paternidad, y pues, en ese momento el motivo de escándalo era otro, ¿no? Era la infidelidad, y nadie se preocupaba del derecho de los niños. Hoy, más bien que nos preocupamos del derecho de los niños, pero no por eso deberíamos olvidarnos del derecho de los adultos, los derechos políticos, los que decía, la libertad de expresión, la libertad de circulación de ideas, etc. Y ahí de repente deberíamos centrarnos en algo, ¿no? En esa prelación jurídica que nos dice que hay bienes jurídicos de mayor relevancia. Y definitivamente los niños están en esa lógica de supraprotección, no con el afán de repente de graduar, pero de entender que tenemos una prelación jurídica. Ahora, definitivamente hubiera sido grato encontrar este debate en una coyuntura no a la sombra de este escenario político, porque definitivamente el hablar de redes sociales, y como se lo ha estado mencionando dentro de una agenda que básicamente ha salido del oficialismo, al entender que se quiere regular las redes sociales, de repente opaca el verdadero mensaje que deberíamos tener, primero de reflexión y segundo ver el tema de regulación, sí, por qué o no por qué. Y esto debería ser realmente un debate amplio que incluya a varios sectores, a varios colectivos, pero principalmente ligado a un enfoque de derechos, ¿no? De derechos humanos, de la libertad de expresión, pero también de colectivos que de alguna u otra forma son usuarios pasivos muchas veces también de redes sociales o de medios de comunicación, ¿no? Sí, el dilema mefistofélico creo que tenemos no es entre cuál sería la sociedad ideal que queremos y cuál es la sociedad real que tenemos. El dilema mefistofélico es, si no tenemos posibilidad de que la sociedad se contenga en ciertas cosas, estamos demandando un tirano. Ese es el dilema mefistofélico. Y yo creo que hay, para poner ejemplos de nuestra propia historia, momentos que muestran una sociedad distinta reaccionando sobre fenómenos parecidos. La existencia del hijo de Hugo Banzer con una señora en Tarija, Hugo Banzer Donoso, fue pública prácticamente solo en la muerte del general Banzer. Después fue algo que se manejaba como rumores, pero no fue utilizado, y en épocas de dictadura y con las cosas que tenía Banzer encima, pero no fue usado como un instrumento. No había el medio. No, pero habían periódicos y pasquines como ha habido toda la vida. En la época de Belso y de Melgarejo, los pasquines decían samba canuta de todos, entre ellos de doña Juana Sánchez. O sea, digo, no, por eso creo que no es solo un dilema entre el deber ser que queremos y lo que es, sino ver también que nuestra circunstancia es una circunstancia particularmente decadente en algún sentido. Y creo que, por ejemplo, en todas las facultades, incluida la de Derecho, la de Comunicación y otras, siempre hay un curso de deontología. A mí me pareció paradójico que la ética tenga que enseñar como si fuera una clase, cuando
cuando en verdad lo que se tiene que lograr es que los seres humanos puedan ser legisladores de sí mismos. ¿Para qué tipo de sociedad puede construir eso? Pongo otro ejemplo. François Mitterrand tenía una hija ilegítima que asistió a su funeral y la sociedad francesa nunca hizo de eso instrumento. Quiere decir que más allá de las leyes o de lo que ellos dijeran, más allá de lo que el Estado pudiera ofrecer como regla de lo que debe o no hacerse, había una cierta consenso público de qué cosas hacer y qué no. Yo veo que ahora estos síntomas en las redes muestran que ese consenso entre nosotros es inexistente. Y vuelvo a la pregunta mefistofélica. Eso, ¿qué nos está diciendo? Si nosotros no podemos contenernos, ¿qué estamos demandando? Yo creo que hay quizá una respuesta distinta. Voy a intentar dialogar con lo que decía hace un momento Carlos. Dicho sea de paso, me cuesta destutearlo porque ha sido mi profesor en licenciatura y con mucho respeto siempre es complicado ahora, digamos, estar en ese escenario, ¿no? Pero bueno, decías, la propuesta quizás es el tiránico. Yo creo que no. Yo creo que estamos más bien en un momento muy importante y clave para debatir muchas cosas respecto a, por ejemplo, entre el 600 y el 800, China empieza a introducir lo que se va a llamar la escuela de funcionariado público. La panacea de la democracia, tal cual se entiende, digamos, como ideal, Estados Unidos, digamos, hoy día en términos contemporáneos, empieza a introducir de 100 el tema del funcionariado público a finales de 1800. Antes de eso era manejado bajo una red clientelista y patrimonialista, de patrocinio muy fuerte, muy elevado. Yo creo que hoy día estamos justamente en un muy buen momento en empezar a debatir este tipo de cosas. Cuestiones que pueden ser aparentemente muy sencillas, pero que creo que son estructurales, como por ejemplo el tema del funcionariado público, y ahora estoy intentando cruzar con el tema de la corrupción, ¿no? A Estados Unidos le ha costado 2 generaciones cambiar ese sistema, no ha sido de la noche a la mañana, han debatido 2 generaciones enteras para cambiar ese sistema burocrático administrativo que tenían. Yo creo que en algún momento deberíamos empezar a plantearnos más allá de lanzar piedras, diciendo que esto es lo que tenemos y ahora nos toca a nosotros ocupar ese terreno, es intentar proponer en la medida en que hacia dónde podríamos ir a avanzar, y eso quizás es un dilema que deberíamos debatirlo, ¿no? ¿De qué estamos debatiendo? ¿Redes sociales en este instante? Es decir, me parece un fenómeno absolutamente circunstancial por ahora, pero que ha llegado para quedarse. Es decir, señor McLuhan en su galaxia Gutenberg ya nos habló del fenómeno que iba a significar la televisión cuando llegó la televisión, y el paradigma que iba a cambiar. ¿Ha cambiado el paradigma? Ha cambiado el emisor, que se ha convertido, además de emisor, en receptor a través del mismo mensaje. Estamos en una moda únicamente. Vamos a seguir dilucidando los mensajes. ¿Has escuchado lo que te dijo? Que se le dificulta catearte, porque tienes suerte ahí. Hoy día quiero destacar la presencia de los estudiantes de la Universidad Católica aquí en la UNSA, que están viendo un poquito el programa. Quiero destacarles la presencia, y tienen suerte que te decía, porque todos ellos me tutean. Gracias. Todos los mensajes seguimos. Las normas de tránsito es respetar nuestra vida. La puntualidad es necesaria para dotar a nuestra personalidad de carácter, orden y eficiencia. Ya estoy aquí. ¿Dónde estás? Ya estoy llegando. Ser puntual es ser respetuoso con el tiempo de los demás.
miedo. Es que se enoja. Es que es mi papá. Es que lo amo. Es que me da plata. Es que es su casa. Es que es hombre. Es que es el profe. Es que nada justifica la violencia. Bien, gracias por seguir con nosotros. Estamos en el Pentágono. Me ha llegado un mensaje que dice: bueno, ya basta pues de Gabriela Zapata y su hijo, basta del título del vice, basta de Evo, basta la telenovela. Hay 14.000 millones de dólares en proyectos otorgados por otorgar a empresas chinas con invitación directa y que quedan como deuda externa que la pagaremos nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. Son todos proyectos con sobreprecio, ahí no me hago cargo de lo que me dicen eso. Spren, Bulo Bulo, Warnes, San Buenaventura, las sales de potasio, compra de perforadores, Misicuni, hidroeléctricas, Rositas, aviones para el TAM, satélite Tupacatari, etcétera. Es muy largo esto. Para volver a lo que estábamos discutiendo antes del corte, ¿es anónimo el mensaje? ¿O? No, lo tengo acá, no es mensaje, no. Porque debería tener nombre, ¿no? Digo. Sí, tiene, lo que pasa es que prefiero guardar mi fuente porque yo no estoy ejerciendo derecho en este instante. Es un argumento un poco sofisticado. No es, yo sigo siendo periodista acá, querido Gonzalo. ¿No es cierto? Tú por ahí puedes hacer confesar a alguien en el marco de yo no. En todo caso, está bien que sigamos discutiendo la telenovela. Pues yo creo que es inevitable, en primer término. Yo creo que esta especie de fatiga social para no seguir discutiendo esto es también un efecto de un interés del gobierno de que se deje de hablar de ello, y pasa porque primero que hay que hablar mucho de ello para generar precisamente este fastidio y este rechazo. Y creo que el debatir el tema Zapata evidentemente primero que forma parte de una estrategia comunicacional reactiva del gobierno, y segundo, que la inevitabilidad. Tercero, el hecho de que hay temas evidentemente más importantes que deberíamos estar discutiendo, pero estos creo que se están convirtiendo como en la punta de un ovillo que está generando o puede descubrir temas más de fondo que pueden tener efectos políticos. ¿Por qué digo que esto forma parte de una estrategia y del interés del gobierno? Nada de lo que se discuta del caso Zapata va a terminar en un juicio político, sino va a terminar simplemente en un juicio ético. No tiene efectos legales, pero nada de esto puede derivar, sobre todo si se le demuestran a la señorita que ha hecho uso indebido de los bienes del Estado, enriquecimiento ilícito. Eso libera de toda posibilidad de un juicio político al presidente por tráfico de influencias y de las subsecuentes sanciones de índole política. Por eso la derivación de este tema en eso, en el morbo respecto de aspectos de la señorita, del hijo y de otros temas del ámbito estrictamente personal. Es decir, si no partimos de ese hecho, ¿no podríamos investigar lo demás? Yo diría que es la punta del ovillo, pero que de repente la comisión legislativa podría generar buscar otras consecuencias, pero por supuesto que se podría, pero depende en este caso de la comisión legislativa. Oye, dejamos charlar mismo de esto. Yo creo que hay que diferenciar dos elementos, ¿no? Lo público de lo privado, que creo que justamente con esta lógica tan envolvente y que difícilmente se ha podido contener, que al final es la sociedad emitiendo también en muchos casos, manifestando sentirse agraviado y otros no, de repente, ¿no? Todos, el presidente tiene vida privada. En el marco del ejercicio de sus funciones, no. No, estamos hablando básicamente de que estamos hablando de nuestro primer mandatario,
Y definitivamente hay elementos que sí pueden determinar si vida privada, en tanto y en cuanto no tengan correlación con gestión pública, con contratos públicos, con elementos que están ya en la arena de lo público, ¿no? Pero yo creo que aquí el primer elemento es diferenciar lo público de lo privado. Ya se ha generado una novela auspiciada por quienes han querido estar auspiciados esto, y se ha perdido el elemento básico, ¿no? El determinar que sí se tiene que entrar a una investigación, que sí, definitivamente a nosotros como bolivianos nos interesa, y coincido plenamente con lo que decía Carlos, ¿no? Ver en qué medida esto va a acabar realmente en un efecto, una consecuencia jurídica vinculada solamente a Gabriela Zapata, o en su caso determinar si han habido posibles responsabilidades de otros funcionarios públicos. Yo no me animo a decir, señalar estrictamente a un personero o a varias personas, porque entendemos que estamos en un proceso de investigación y como tal también se tiene que determinar la presunción de inocencia, ¿no? Que también es una garantía constitucional. Uno puede juzgar esto y creo que esa ha sido la línea de las últimas semanas, por la oferta de las redes y de los medios, y cargarles, digamos, el San Benito de la novela la podemos atribuir al interés amarillista de los medios o de las redes, el morbo. Pero creo que es posible y es imprescindible también juzgar la demanda, porque si esa novela tiene vigencia, se habla de ella, tiene ecos, es porque hay una sociedad que demanda parte de ese morbo. Y creo que digamos, eludir el hecho de que eso muestre las condiciones sociales en las que estamos viviendo no es sano. Creo que debemos poder diagnosticarnos cómo estamos. Creo que esos son síntomas, y hay que decirlo. Son síntomas de qué cosas estamos dispuestos a hacer y qué cosas estamos dispuestos a leer y a oír y a transmitirnos. Y creo que eso dice algo sobre nosotros. No voy a poner nunca en duda tus credenciales democráticas, querido Gonzalo, pero ese era un argumento, por ejemplo, que utilizaba la dictadura argentina. Sí. De verdad, decir, en nuestro país la prensa es libre y responsable, pero sobre todo es responsable, decía, ¿no? En ese contexto, tomar como argumento que lo que la gente quiere es lo que a la gente hay que darle, y en este caso el morbo, es un poco justificar, agarrar y decir, somos libres pero sobre todo responsables. Cuando tú dices, primero la cita de la dictadura argentina es tuya, no mía, pues solo para establecer diferencias, y creo que el tiene que ser, no, o sea, yo no estoy diciendo debe ser así, estoy constatando, eso es lo que se ve. Porque si hay eco y se sigue hablando de eso, es que hay alguna demanda. Por eso decía, es muy cómodo hablar de la oferta, ellos son los responsables, los medios. Es menos cómodo hablar de lo que la sociedad está demandando porque está consumiendo. Es un terreno más escabroso, pero que no hay que dejar de mirar. Y yo pensaba, más que en la dictadura argentina, pensaba, por ejemplo, en la reflexión de Eco sobre apocalípticos e integrados, de los medios. O sea, ver a las redes y a los medios, incluso amarillistas, como los responsables de la catástrofe ética y del que nos dediquemos a cosas que no deberían ser el centro, o más bien tomar otro prisma y decir, a ver, ¿y qué pasa en la sociedad para que estas cosas funcionen con la eficacia que funcionan? Ahora me voy a responder tu pregunta. Tu pregunta, o la pregunta del anónimo mensajero, era... No es anónimo. Perdón. Sí, era, ¿deberíamos seguirnos dedicando a esto o hay temas más centrales? Hay temas centrales. Yo creo que el tema central es los dineros públicos se manejan adecuadamente, las condiciones de contratación de cuantiosos contratos y de obras públicas que adjudica el Estado en la época de bonanza mayor que ha tenido el país, se adjudican con métodos mínimamente verificables, o hay razones laterales, hay una política invisible que es la que en verdad asigna la suerte de esos contratos. Creo que esa es la pregunta de fondo. Y yo sí he visto que sin duda la novela todavía creo que toma las principales preocupaciones de la opinión pública, pero no todas. Yo he comenzado a ver algunos preguntas que me han gustado en algunos periódicos sobre, por ejemplo, el papel de la embajada china. Se dice que el hijo del embajador chino era el representante a la vez de cárcel. Creo que es una cosa relevante para conocer más. He leído las declaraciones del embajador chino en un periódico esta semana, en un periódico de La Paz, y creo que merecemos explicaciones de cómo ve la propia empresa y el propio Estado chino su relacionamiento con Bolivia. Uno no tiene que olvidarse que, por ejemplo, la historia del imperialismo norteamericano, hubo una época en la que no existía y que las democracias latinoamericanas jóvenes admiraban más bien al modelo estadounidense.
Cuando vino las acciones de Walker en Nicaragua, después la invasión a Cuba, la guerra con... Ahí recién Latinoamérica dijo, oye, ¿de qué se trata esto? Creo que acá hay dos temas, a mi juicio, mucho más esenciales que la llamada, entre comillas, novela. Uno, cómo estas cosas de la política invisible tienen efecto en la contratación estatal. Y dos, de qué modo nos estamos relacionando con un poder como es el chino, con el que hay que tener relaciones, no es el cuco, pero hay que saber en qué términos. Pero no, bueno, claro, hay diferencia cualitativa en eso. No es el cuco, pero no te olvides. Hay una comisión, ¿quién habló de la comisión tú? Que está investigando el tema. Pero hay una comisión que está viendo el tema. Claro, es lo más fácil hacer la de Lampedusa, ¿no? Que cambie todo para que no cambie nada, con su famoso gato pardo, y en este caso van a meterse con que se investigue todo para que no se investigue nada. Y entonces vamos a ir a la historia de la construcción de la muralla china, a por qué el Yangtze comienza allá, por qué Carlos Mesa firmó un acuerdo del 2004 y por qué tú estás casada con una señora china, ¿no? Más o menos. Podríamos ir hasta más atrás incluso, ¿no? En todo caso. Pero a ver, en el orden de lo que es la demanda, que hace alusión Gonzalo, a mí me interesa saber, o me interesa analizar, si estas demandas, estas acusaciones de corrupción, son en el orden o tienen el objetivo de mejorar las acciones del gobierno o tienen el objetivo de lanzarse como si fueran armas políticas. No, y yo realmente ahí creo que no hay duda en el sentido de que esa es un arma política. No es el orden de intentar, el espíritu principal de, creo yo, de esta demanda, no es el orden de mejorar las acciones de lo que se está haciendo. Porque vivimos, obviamente, una coyuntura que la conocemos sobradamente bien y además vivimos en un estado, en un país, en el que cuando se lanzan este tipo de acciones, de demandas para castigar a alguien en concreto porque cometió un acto de corrupción, lo que nos interesa por detrás es tomar el poder, tomar el puesto del que está ahí. No nos interesa transformar un poco la acción en general, digo, del Estado y mejorarla, no. Y lo que yo estoy viendo, y eso me preocupa muchísimo, lo que sigo de alguna forma o intento seguir a estos grupos jóvenes que se están organizando hoy día bajo la bandera del no, en algún momento en el referéndum, y a mí realmente me preocupa en el orden igual otra vez de lo que puede significar más adelante la transición de este gobierno hacia otra formación de partido, de organización política. Lo que a mí me interesa es si van a repetir lo mismo, si vamos a volver otra vez a ese famoso ajuste de cuentas, en el sentido de que señalar a alguien que ha estado en un lado y por otro lado y castigarlo o repetir las mismas acciones de estas viejas élites que todo el tiempo lo dicen, y es muy sabido eso. Además es digamos un común acuerdo de las élites políticas no tienen o no se caracterizan precisamente por ser autorreflexivas, ¿no? Entonces, en esa medida creo que estamos yendo hacia ese peligroso terreno de seguir reproduciendo esas mismas prácticas, ¿no? Y no más bien intentar mejorar lo que estamos viviendo en la cosa pública. Yo no recuerdo, la verdad, en este contexto, que alguna comisión haya condenado en los últimos 30 años, desde el 82, haya condenado a su propio gobierno. No. Quizás cuando se dio la vuelta a la tortilla durante el gobierno de la UDP, una comisión hizo una comisión sancionó a un par de... No hay que olvidarse que además ahora las comisiones parlamentarias no son cabeza del Ministerio Público, pueden hacer investigaciones, pero ya no son, a diferencia de antes. Simplemente un informe, pueden agarrar y hacer un informe. Y después se lo presentarán a un fiscal sin controlarlo. Es decir, la comisión creo que en este contexto va a ser lo que tú dices, ¿no? Pero yo concuerdo en todo lo que ha dicho Marcelo, pero yo creo que la sociedad y los próximos partidos políticos no pueden repetir los errores de este gobierno. Y ese es el proceso de aprendizaje. Y evidentemente son armas políticas. De lo que se trata es de descalificar a un gobierno que se comprometió frente a la ciudadanía de moralizar el Estado, de hacer cosas que en el pasado se estaban haciendo, es decir, y no repetir los errores de la corrupción. Con seguridad el 2019 va a haber un nuevo gobierno que no será del movimiento al socialismo, y ese próximo gobierno tiene cotas muy altas que cumplir y superar, como por ejemplo la dedicación al trabajo, una responsabilidad social cada vez más alta de los gobiernos
con la sociedad, preservación de derechos, etcétera, pero no puede seguir en la línea de hacer contratos dolosos, de un manejo ineficiente del Estado, incurrir en los hechos de corrupción, porque si lo hace, vendrá nuevamente este proceso de sanción social y colectiva. Y creo que hay procesos de aprendizaje, creo que hay que ser optimistas, inclusive en esto de que hoy día las redes sociales, digamos, han abierto o se han vuelto más permisivas en la violación de los derechos humanos de los niños, por ejemplo, pero por lo menos los debatimos, tenemos profesionales, nos escandalizamos, estamos atentos, ¿no? Años atrás, temas de dictadura, negociados, o al inicio de la democracia, nuestra ética colectiva era diferente, ¿no? Y más pobre, creo, y hoy estamos mucho más atentos. Simplemente de cara hacia el futuro, el próximo gobierno tiene que ser eficiente, más eficiente de lo que ha sido el gobierno del presidente Morales, que ha tenido niveles de eficiencia. Tiene que ser menos corrupto de lo que hoy se le identifica como actos de corrupción. Y esto tiene que ser así. Si no es así, la sociedad vigilante a través de los medios y de las redes sociales los va a sancionar exactamente, con comisión o sin ella, de manera pública o de manera jurídico-política. Yo agregaría ahí algo más, ¿no? ¿En qué medida todo esto a nosotros como ciudadanos, qué nos deja? ¿Qué esperamos nosotros de esto? Se ha hablado de oferta, se ha hablado de demanda, pero ¿en qué medida realmente, después de toda esta novela que tiene muchos elementos complejos que todos conocemos, qué nos queda como ciudadanos? Yo creo que lo que realmente nos queda es ver en qué medida esto que se ha denunciado, que es fuertemente complicado y que ha mellado de alguna de otra forma esta gestión pública, al menos en un criterio de querer investigar con elementos que, bueno, ya se conocen. A los ciudadanos volvemos a una situación de investigación transparente. Es cierto que una comisión multipartidaria, de repente en la que hay una mayoría del oficialismo y una minoría, hay que ver hasta dónde se llega, pero creo que lo importante como ciudadanos no es perder el norte, ¿no? O sea, si bien podemos vivir inicialmente, me abstraigo de este comentario porque particularmente no me he querido inmunizar en todo lo que ha significado esta novela, algunos sí les gustará este amarillismo, esta lógica de repente con la que se han estado moviendo. Yo creo que es plantearnos qué nos queda como ciudadanos, qué esperamos como ciudadanos y el rol también de los medios de comunicación en esto. ¿En qué medida realmente los medios de comunicación están aportando vitalmente a este proceso de transformación? No solamente dando oportunidad a generar de repente una oferta o una demanda vinculada a una oferta que básicamente está vinculada de morbo, ¿no es cierto? ¿Cuál es realmente el rol de los medios de comunicación en esto, de los periodistas también en esto, ¿no? En lograr esta transformación? Yo añadiría algo más en lo que ha dicho Carlos. Sí tiene que ser de repente más eficiente, se ha hablado de corrupción, pero también ver en qué medida se han generado los mecanismos de control social, en la que el ciudadano realmente puede pedir la rendición de cuentas. Y otro elemento también son los mecanismos de transparencia que se han tenido que construir dentro de la gestión pública, ¿no? Yo creo que así realmente podríamos hablar de un aprendizaje como gestores a nivel y garantes de derecho en este lado, pero también como ciudadanos en esta lógica con la que iniciábamos el programa, ¿no? De entender que si podemos también y somos capaces de cambiar ese imaginario colectivo que muchas veces está alentado por el morbo y no necesariamente por la restitución del derecho en el cual yo me siento afectado como ciudadano, que es realmente lo que debería importarnos como tal, ¿no? Bien, si me permiten ir a un corte, ¿puedo? Por favor. Me toca corte, pero luego de los mensajes vamos a continuar. Las normas de tránsito es respetar nuestra vida. La puntualidad
es necesaria para dotar a nuestra personalidad de carácter, orden y eficiencia. Ya estoy aquí. ¿Dónde estás? Ya estoy llegando. Ser puntual es ser respetuoso con el tiempo de los demás. Es que es mi jefe. Es que tengo miedo. Es que se enoja. Es que es mi papá. Es que lo amo. Es que me da plata. Es que es su casa. Es que es hombre. Es que es el profe. Es que nada justifica la violencia. Muy mal parado. Bien, gracias por seguir con nosotros. Me llamó la atención una frase de Carlos Cordero hace algunos instantes, adelantándose mucho, o es algo que yo no sé, que tú lo sabes cuando agarras y dices que el próximo gobierno no va a ser del MAS. ¿De dónde sacas eso? Es un cálculo político. Yo creo que los efectos del no han sido evidentemente muy devastadores, porque ellos mismos lo han reconocido en sentido de que irían a las elecciones debilitados. Y creo que esta victoria, además de... Pero no derrotados. No, no, para nada derrotados. Te voy a abre contar, una ventana de te voy a oportunidad contar, que antes no sé si has existía. visto el viernes, no sé si has visto el viernes, pero yo he visto un acto en directo el viernes en la mañana, transmitido por el Canal 7, en la entrega de alguna obra, donde estaba mucha gente, el presidente, el vicepresidente, pero el dueño del acto con un discurso de plaza, que no estoy acostumbrado a verlo, fue David Choquehuanca. Ni duda cabe. ¿Es una buena señal? Sí, no, es decir, ¿es una señal política esta? Por supuesto que sí, porque creo que hay varios que están haciendo ya carrera política o electoral al interior del gobierno. El propio presidente Morales y el vicepresidente van a empezar a sentir la soledad del poder cada vez que se acerquen al 2019 y cada vez más competidores van a empezar a surgir. No, me parece que ya David Choquehuanca es el Delfín, ¿o no? Sí, pero no es solamente un solo cargo, es también el de vicepresidente el que anda en carrera, que es importante. Y creo que la victoria para la oposición política, lo que te decía, abrió una ventana de oportunidad que antes no existía. Si hubiera producido la reforma de la Constitución, todos daban por seguro de que Evo Morales iba a ganar las elecciones. En cambio ahora, el 2019, se abre una ventana, es un proceso electoral con alto grado de incertidumbre y con una enorme posibilidad de que venga un partido político, una coalición de partidos o candidaturas que renueven la política, no solamente al interior de un partido, sino la renueven en el manejo del aparato estatal. Mira mi actitud sexista en todo caso, porque podía preguntarle a Marcelo, te voy a preguntar a ti. ¿Debería ir un binomio en igualdad de género? ¿En el MAS, por ejemplo? Yo creo, más que el tema de género, en la capacidad de las personas, ¿no? Esto sí es siempre un debate, ¿no? De por qué las mujeres de repente, por nuestra situación de mujer deberíamos, no. El deberíamos lo haces día a día, más allá de tu rol de mujer o no, ¿no? Sería ideal porque hay una representatividad de repente
Bolivia tiene un alto, somos mayoritariamente mujeres, una visión de mujer, de repente vería un componente interesante a un binomio, pero no creo que debería ser, sino de repente sería interesante, pero el debería siempre tiene ahí una reserva, ¿no? Yo creo que más en la personalidad y en la actitud de las personas, más allá del género como tal. ¿No? ¿Cuál es la pregunta? A ver, si me permiten, yo soy defensor de la política de la presencia. Y eso significa, en la misma línea que decía Felipe, no importa la cantidad de cuotas que tengas, no importa estar, porque finalmente la presencia donde estás, o sea, el lugar en el que ocupas, es determinante. Yo creo que en política también importa muchísimo eso. Por otra parte, no hay que olvidarse que casi la mitad del padrón electoral son mujeres. Estamos casi mitad y mitad entre hombres y mujeres. Una cosa muy curiosa que me hace recuerdo un alumno en mis clases era, ¿no le parece a usted, me decía, que algunas mujeres que votaron al MAS en la anterior elección, ahora quizá no han votado a él porque lo han visto como que el tratamiento que le han dado a esa señora ha sido básicamente como tratarla como si fuera un objeto sexual? Entonces, en esa medida, esas señoras se han alejado de esa formación y han empezado a votar por la otra alternativa. Y creo que por eso, como decía, hay que tener mucho cuidado con ese tema de los binomios y los cálculos políticos, si quieres, en el tema de hombre y mujer, pero hay que saber calibrar, declaraciones hay que saber calibrar, intenciones hay que saber calibrar, incluso hasta acciones, ¿no? En todo caso. Y no solamente porque sea un criterio normativo hoy día de que sea mitad y mitad, sino porque también, como decía, la presencia es súper importante, ¿no? Es muy determinante, sobre todo en un medio en el que nos desenvolvemos hoy día con los medios de comunicación. Estamos todo el tiempo en esto, ¿no? Ya que insistes en todo caso, ¿no? en la pregunta te hago la misma ya. ¿Tú te animarías a desahuciar al MAS como tal sin Evo Morales como lo ha desahuciado Cano? No sé si lo ha desahuciado, no, pero no creo que sea un actor irrelevante en la siguiente elección. Por supuesto. Y digamos, suscribo todo lo que ha dicho Niñosca respecto al tema de cuotas. Creo que es imprescindible. En el país siempre se han hecho cálculos, hoy día podrían hacerse los cálculos, digamos, de género para representar mejor una fórmula, pero en el país siempre se han hecho los cálculos, las candidaturas Oriente-Occidente, y en el siglo XIX Norte-Sur, digamos, ¿no? Entonces, creo que en toda propuesta política para unas elecciones se trata de articular algo que sobre todo atraiga votos. Creo que esa es la fórmula. Yo veo, sí, que el presidente ha intentado, para entrar al tema concreto de las futuras elecciones siguientes nacionales, yo sí que el presidente, con su discurso de esto se habla en 2018, está intentando frenar el debate interno respecto a quién podría ser el sucesor. Hoy visto, me da la impresión que es más probable la intención del gobierno de un nuevo referéndum que haga una pregunta semejante, entre otras, como fue inicialmente pensado en el MAS y descartado, con el tema justicia y otras reformas constitucionales, un paquete en el que entre eso para intentar otra vez a ver si así funciona. Me parece más probable ese esquema que todavía un esquema de sucesores alternos. Yo creo que si estuviéramos en ese, sin duda Choquehuanca es un nombre, pero han estado sonando otros, Carlos Romero, y probablemente surgirían algunos. Para hacer futurología podríamos ensayar incluso combinaciones más mefistofélicas, digamos, ¿no? Si algunos volvieran al MAS y pudieran ser los candidatos. Estoy hablando casi como tu fuente. pero yo creo que hoy por hoy, digamos, el mandato es no nos desangremos en lo posible, yo no sé si es del todo posible en el debate interno, hasta el 2018. Ahora, renovación en el MAS tiene que haber. ¿Y en la oposición? Pero pues bien, pero más vale. Sí, en ambos casos. Y también tiene que haber un intento de renovación generacional, y coincido con esta lectura que ustedes han hecho. Es decir, la presencia de la mujer es importante, no solamente por una cuestión de derecho, de normativa, sino también porque es muy atractivo electoralmente en estas circunstancias. Y yo creo que un partido político que quiera enamorar a un electorado que puede tenerlo medio perdido, una mujer con idoneidad para el desempeño del cargo, no solamente en función de, digamos, de cuota o de simplemente imagen, sino también en función de su capacidad, yo creo que tiene una ventaja adicional.
Yo creo que las mujeres definitivamente podemos acaparar un protagonismo, pero vuelvo a decir, no necesariamente por nuestra condición de género. Lo ideal, lógicamente, sería un binomio mujer y mujer, si lo planteáramos así. Sí. Pero bueno, en todo caso yo creo que no es matemático, ¿no? O sea, yo creo que no es un tema de entender que una mujer va de repente enamorar más un electorado. Una mujer idónea sí, al igual que un hombre. Yo creo mucho en la complementariedad, ¿no? Entonces, más allá de una cuestión de género, creo que sería interesante. Pero este escenario, se ha hablado del escenario interno dentro del MAS, que me parece interesante. Definitivamente hay nombres valiosísimos, creo que dentro del MAS. Una de las mujeres que a mí particularmente creo que puede dar mucho de qué hablar es Gabriela Montaño, que creo que ha generado realmente una lucha interesante, principalmente en la innovación de leyes que tienen que ver con derechos sociales, por ejemplo. Y al otro lado también, en la otra acera, tenemos otras mujeres que también han generado una propuesta interesante. Ahora bien, o sea, tenemos una lógica de renovación dentro del MAS que definitivamente creo que va a ser difícil porque va a estar ligada a la sombra del presidente Morales y que definitivamente esto va a ser un poco difícil. Sin embargo, creo yo que también hay actores sociales, líderes sociales interesantes dentro del MAS. Pero ¿qué nos queda al otro lado? ¿Cuál es el escenario dentro de la oposición? Porque de alguna u otra forma creo que se va a generar una lógica, al menos psicológica, de entender que el presidente Morales no va en una papeleta, y esto va a lograr en la oposición que muchos se genere mucha expectativa para entrar también en esa papeleta, incluso aquellos que entendíamos que estaban en un depósito ya fuera de la política, ¿no? Entonces también yo creo que hay riesgo de entender eso dentro de la oposición. Oscar, mi querido Carlos, Gonzalo, Marcelo, gracias. Mira, creo que estamos abriendo las puertas en todo caso a el periodo electoral más largo de la historia. Hemos electoralizado ya el asunto. En todo caso, Nino, Carlos, quiero agradecerles a ustedes la presencia aquí en el Pentágono, al Observatorio Boliviano de Medios de Comunicación y Opinión Pública por subir esto a YouTube, a Daniela Camacho, nuestra productora, que seguramente ya ha hecho los contactos necesarios para subir esto a Periscope, ¿no? Ya casi. Y a los estudiantes de la Católica que nos han visitado hoy. A ustedes por habernos seguido. Será hasta el próximo domingo.